La hija negra de una pareja multimillonaria fue excluida de la lista de invitados, pero su padre les hizo arrepentirse. Lo siento, pero su nombre no está en la lista. La voz de la organizadora del evento, Victoria Sterling, cortó el aire, como un cuchillo frío mientras Maya Henderson se quedaba paralizada en la entrada del Grand Metropolitan Hotel, donde se celebraba la gala benéfica anual de los Winterborn, el evento más exclusivo de la alta sociedad. El evento más exclusivo de la ciudad se celebraba a pocos metros de allí. El sonido de las risas cristalinas y el tintineo de las copas de champán francés resonaban en el vestíbulo de mármol italiano, contrastando con el incómodo silencio que ahora rodeaba a Maya. «Debe de haber algún error», dijo Mia con calma, ajustándose la correa de su bolso de mano. «Me llamo Maya Henderson. Mi familia siempre asiste a esta gala». Victoria Lassily hojeó perezosamente las páginas de la tableta dorada, evitando claramente el contacto visual, con sus ojos azules. «Henderson», murmuró teatralmente. «Ah, aquí está. Al parecer este año ha habido una reorganización de la lista de invitados por problemas de aforo, ya sabes». Maya tenía 23 años y sabía perfectamente lo que estaba pasando. Era la hija adoptiva de Margaret y Richard Henderson, una de las parejas más influyentes del país, y había crecido lidiando con situaciones como esta. Esta con una elegancia que impresionaba incluso a sus padres, pero esta vez era diferente. Esta gala beneficiaba al orfanato donde había vivido antes de ser adoptada. Un rápido flashback cruzó su mente cuando tenía 8 años, mirando por la ventana sucia de ese mismo orfanato, soñando con un futuro que hoy, 15 años después, parecía imposible. Se le estaba impidiendo asistir a un evento creado precisamente para recaudar fondos para niños como ella había sido. «Interesante», respondió Mia, manteniendo esa serenidad que solo existe en aquellos que han pasado por tormentas mucho peores, especialmente teniendo en cuenta que mi familia donó $2,5 millones a esta organización el año pasado. La sonrisa artificial de Victoria vaciló durante un microsegundo antes de volver a tensarse. Ahora se inclinó ligeramente y bajó la voz mientras decía: «Problemas de aforo, quizá el año que viene, si hay interés detrás de Maya», y comenzó a formarse una fila de invitados. Susurros discretos flotaban en el aire acondicionado, algunos por curiosidad, otros por evidente incomodidad. La situación se estaba convirtiendo en un espectáculo público, exactamente como Victoria había planeado. «Es una pena», dijo una voz femenina detrás de ella, cargada de falsa simpatía. «Hay lugares que simplemente no son para ciertas personas». Maya se giró lentamente, reconociendo inmediatamente a Vivian Blackwood, la esposa del magnate del petróleo. La mujer sonrió con esa crueldad refinada que la élite había perfeccionado durante generaciones. A su lado, otras 2 mujeres de la alta sociedad observaban la escena como si estuvieran viendo un espectáculo. «¿Cierta gente?», preguntó Maya, inclinando ligeramente la cabeza. «Ya sabes a qué me refiero», preguntó Maya, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Sabéis a qué me refiero?», Vivian respondió examinando a Maya de pies a cabeza con un desprecio apenas disimulado. «Es una cuestión de adecuación cultural. Este evento tiene tradiciones y normas que deben respetarse». «Normas», repitió Maya lentamente, como saboreando la palabra. Un hombre de mediana edad con un smoking impecable se acercó al grupo. «¿Algún problema, Victoria?», preguntó Thomas Whitmore, uno de los mayores donantes de la gala. «No, ningún problema, señor Whitmore», respondió Victoria rápidamente. «Solo estamos aclarando algunas cuestiones de protocolo». Thomas miró a Maya con esa rápida evaluación que los privilegiados hacen instintivamente. «Ah, ya veo. Bueno, estoy seguro de que hay eventos más apropiados para gente como ustedes. Hay varias organizaciones comunitarias que hacen un trabajo maravilloso». Maya sintió que su smartphone vibraba discretamente en su bolso. Era un mensaje de su padre. «Llegaré en 20 minutos, ¿todo bien?». Ella respondió: «Perfecto, solo estoy recopilando pruebas».
Lo que ninguno de los dos sabía era que Maya había grabado toda la conversación en su teléfono, y lo que definitivamente no sabían era que Richard Henderson, su padre, no era solo influyente, sino que era el propietario silencioso de la cadena hotelera que incluía el Grand Metropolitan. Más que eso, era el principal financiador privado de la gala, aportando casi el 40% del presupuesto total. Ya lo sabes, dijo Maya guardando el teléfono y sonriendo por primera vez en toda la noche, una sonrisa que hizo que Vivian retrocediera instintivamente un paso. Tienes toda la razón sobre la adecuación cultural, frunció el ceño Victoria, confundida por el repentino cambio de tono. Algunas personas realmente no pertenecen a ciertos lugares, continuó Mia con los ojos brillantes, lo que hizo que Thomas se sintiera incómodo. La pregunta es, ¿quién decide quiénes son esas personas? Se alejó de la entrada con la dignidad de una reina, sus pasos resonando en el mármol como una promesa tácita. Mientras esperaba el ascensor, sacó su teléfono y escribió un mensaje sencillo. Papá, tenemos que hablar. Ya es hora. A través de la pared de cristal, Maya podía ver el salón principal lleno de gente que se consideraba la élite de la sociedad, completamente ajena al hecho de que su velada perfecta estaba a punto de convertirse en algo que nunca olvidarían. Allí, frente a todas las escaleras despectivas, se había mantenido firme, como alguien que guarda un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado, porque a veces subestimar a un Henderson es el mayor error que se puede cometer. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y venganza, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió después de esta humillación pública convirtió una simple gala benéfica en el escenario de uno de los giros más satisfactorios que jamás hayas visto. A 40 millas al norte, en la oficina ejecutiva de Henderson Industries, Richard Henderson dejó de revisar los contratos de adquisición en el momento en que llegó el mensaje de Maya. Papá, tenemos que hablar. A sus 52 años, Richard había construido un imperio que abarcaba desde las telecomunicaciones hasta la hostelería, pero nada en el mundo de los negocios le había preparado para la furia silenciosa que ahora ardía en su pecho. Conocía ese tono de su hija Maya. Solo lo usaba cuando había decidido que la diplomacia ya no funcionaba. Cancela todas mis reuniones de esta noche, le dijo a su asistente por el intercomunicador, y ponme con nuestro departamento legal. Necesito a Jonathan Cruz en el Grand Metropolitan en 1 hora. Jonathan Cruz no era cualquier abogado. Era el hombre que había destruido imperios corporativos enteros con la misma facilidad con la que otros firmaban contratos. Y lo que era más importante, era negro, brillante, y había crecido en el mismo orfanato que Maya. Mientras tanto, en el hotel, Maya había encontrado refugio en la cafetería del vestíbulo, observando discretamente el desarrollo de la gala a través de las puertas de cristal. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo de otros huéspedes que habían sido testigos de la humillación pública. He visto lo que ha pasado. Es inaceptable. Sarah Chun, hija de la embajadora. Victoria Sterling siempre ha sido así. Mis padres están furiosos. Marcus Williams, heredero de una dinastía bancaria. ¿Estás bien? Esas mujeres son terribles. Aceptable. Sarah Chun, hija del embajador Victoria Sterling, siempre ha sido así. Mis padres están furiosos. Marcus Williams, heredero de una dinastía bancaria. ¿Estás bien? Esas mujeres son terribles. Doctora Amanda Foster, renombrada cardióloga. Maya sonrió con amargura. La élite se estaba dividiendo y el ni siquiera había comenzado. Al otro lado del vestíbulo, Victoria Sterling celebraba discretamente con Vivian Blackwood y Thomas Whitmore en un rincón apartado del bar. ¿Has visto lo silenciosamente que se ha ido?, preguntó Vivian riendo y levantando su copa de champán. Algunas personas simplemente tienen que aprender cuál es su lugar. Lo mejor, añadió Thomas, es que ahora tenemos un precedente. Si más elementos indeseables intentan infiltrarse en nuestros eventos, sabemos exactamente cómo manejarlos. Victoria asintió con satisfacción. Mi marido siempre dice,
La tradición es la tradición. No podemos permitir que cualquiera se sienta con derecho a participar solo porque tiene dinero. Hay cuestiones de linaje que hay que tener en cuenta. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta era que Maya había regresado al vestíbulo y, estratégicamente situada detrás de una columna decorativa, estaba grabando cada palabra con la nitidez cristalina de su smartphone profesional. Más aún, estaba retransmitiendo todo en directo a un grupo privado que incluía a periodistas de investigación, activistas e influencers que Richard había cultivado a lo largo de los años. El linaje de Maya mutó ajustaba el ángulo de la cámara. Hablemos de linaje. Una hora más tarde, Jonathan Cruz atravesó el vestíbulo del Grand Metropolitan como un elegante depredador, alto e imponente, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de muchos gerentes. Llevaba un maletín de cuero italiano que contenía algo mucho más poderoso que documentos: la capacidad de convertir vidas en cenizas. Maya, dijo abrazándola cálidamente. Ha pasado mucho tiempo. Tu padre me contó lo que pasó. Están a punto de descubrir lo que pasa cuando se meten con un Henderson, Jonathan. Ella sonrió con sinceridad esta vez. Gracias por venir. Tengo cosas interesantes que mostrarte. Le entregó el teléfono y le mostró no solo las grabaciones de esa noche, sino también una carpeta digital que había recopilado durante los últimos meses. Capturas de pantalla de grupos privados donde Victoria y sus amigos hacían comentarios abiertamente racistas, mensajes donde discutían estrategias para mantener el nivel en los eventos sociales, correos electrónicos entre Thomas Whitmore y otros empresarios coordinando boicots a empresas propiedad de negros, boicots a negocios propiedad de negros. Dios mío, murmuró Jonathan mientras se desplazaba por las pruebas digitales. Lo han documentado todo. Es como si quisieran que los pillaran. La arrogancia tiene un precio, respondió Maya. Y esta noche ha llegado la factura. Ese momento Richard Henderson aparcó discretamente no en la entrada principal, donde las cámaras y los reporteros sociales podían verlo. Tenía planes más importantes y la sorpresa era esencial. Victoria Sterling, todavía embriagada por el poder de su pequeña victoria, no tenía ni idea de que cada palabra que había pronunciado en los últimos 90 minutos estaba siendo preparada para convertirse en prueba en un caso que destruiría no solo su reputación, sino toda la podrida estructura social que ella había ayudado a construir. Ya lo sabes, dijo Maya a Jonathan, guardando su teléfono. Hay una cosa que no entienden de crecer en un orfanato. Aprendes a observar, a recordar, y lo más importante, aprendes que la supervivencia a veces requiere una paciencia estratégica. Jonathan sonrió con una satisfacción que solo los Saint-Omer, abogados excepcionales, conocen antes de una victoria segura. Y esta noche, respondió Maya con los ojos brillando con una determinación que haría que cualquier oponente reconsiderara sus decisiones. Esa noche descubrirían que subestimar a un Henderson era el mayor error de sus privilegiadas vidas, porque a veces la justicia no llega como un trueno, a veces llega en silencio, metódicamente, con pruebas irrefutables, y la paciencia de aquellos que saben que la venganza servida fría es infinitamente más devastadora. A las 10:15 p.m., justo cuando Victoria Sterling levantaba su cuarta copa de champán para celebrar lo que ella llamaba el mantenimiento de los estándares sociales, las luces del salón principal de la gala parpadearon 3 veces seguidas. Era una señal conocida solo por los altos mandos de la policía. Justo cuando Victoria Sterling levantaba su cuarta copa de champán para celebrar lo que ella llamaba el mantenimiento de los estándares sociales, las luces del salón principal del baile parpadearon 3 veces seguidas. Era una señal que solo conocían los altos directivos del Grand Metropolitan. El propietario está en el edificio, damas y caballeros, resonó una voz por el sistema de megafonía, interrumpiendo las conversaciones y haciendo que todas las cabezas se giraran hacia la entrada principal. Les ruego que presten atención para un anuncio especial. Richard. Henderson emergió de las sombras del pasillo como una tormenta silenciosa. No había prisa en sus pasos,
solo la determinación calculada de un hombre que había construido un imperio y ahora estaba listo para utilizarlo como arma. Detrás de él, Jonathan Cruz le seguía con un maletín que habría hecho sudar frío a cualquier abogado corporativo. La sala, que segundos antes había estado llena de risas y animadas conversaciones, se sumió en un tenso silencio. Victoria Sterling casi deja caer su copa. Su rostro se puso pálido. Richard Henderson, susurró a Viven, que también se había puesto pálido. ¿Qué hace aquí? Buenas noches, dijo Richard por el micrófono, su voz cortando el aire como una navaja afilada para aquellos de ustedes que no me conocen. Soy Richard Henderson, el propietario mayoritario de esta magnífica propiedad que han elegido para celebrar esta noche. Un grito ahogado de sorpresa recorrió la sala. Hasta ahora, la propiedad del Grand Metropolitan se había mantenido en secreto gracias a una compleja red de sociedades de cartera. La revelación cayó como una bomba sobre los invitados. Más importante aún, Richard continuó con la mirada fija en Victoria. Soy el orgulloso padre de Maya Henderson, la joven que fue humillada públicamente en esta misma entrada hace unas horas. Victoria Sterling sintió que las piernas le temblaban. Thomas Whitmore se atragantó con el whisky. Vivian Blackwood buscaba desesperadamente una salida con los ojos como un animal acorralado. Entonces Richard dijo, señalando a Jonathan, «Me gustaría compartir con ustedes unas grabaciones interesantes que se han recopilado esta noche. Creo que son bastante reveladoras sobre los estándares que algunos de ustedes aprecian tanto». El sistema de sonido del hotel cobró vida con las palabras cristalinas de Victoria. Algunos lugares simplemente no son para ciertas personas. Es una cuestión de adecuación cultural. La tradición es la tradición. No podemos permitir que cualquiera se sienta con derecho a participar solo porque tiene dinero. Hay cuestiones de linaje que hay que tener en cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas comenzaron a alejarse discretamente de Victoria y su grupo. Sacaron sus teléfonos no para hacerse selfies, sino para grabar el escándalo que se estaba desarrollando en tiempo real. Linaje, repitió Richard, saboreando la palabra. Qué término tan fascinante viniendo de personas cuyo mayor logro en la vida ha sido heredar el dinero que otras personas han ganado. Maya apareció en la entrada principal, caminando con la dignidad serena de alguien que sabe que la justicia finalmente ha llegado. Llevaba una tableta con docenas de capturas de pantalla y mensajes que Victoria y sus amigos habían intercambiado en grupos privados durante meses. Victoria. Maya dijo con voz que resonaba en el silencioso salón. ¿Recuerdas este mensaje? ¿Que enviaste al grupo Guardianes de la Tradición hace 3 semanas? Leyó en voz alta. Tenemos que ser más estrictos con respecto a quién dejamos entrar a nuestros eventos. Algunas personas simplemente no tienen la educación necesaria, independientemente de cuánto dinero puedan tener. Victoria intentó protestar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta cuando Maya continuó. Oeste de hace 2 meses. No es solo el color, es toda la diferencia cultural. No entendemos nuestras tradiciones, Thomas Whitmore, desesperado. Por salvar su reputación, intentó alejarse del grupo, pero Jonathan Cruz lo interceptó. Señor Whitmore, creo que usted también tiene algunos mensajes interesantes que compartir, especialmente los que se refieren al mantenimiento de la pureza de los entornos empresariales. El empresario palideció al darse cuenta de que también se habían expuesto sus correos electrónicos corporativos, mensajes en los que coordinaba boicots silenciosos, en los que instruía a los empleados para que filtraran a los candidatos inadecuados y en los que celebró la exclusión sistemática de profesionales cualificados, basándose únicamente en el color de su piel. Lo más triste, dijo Richard tomando de nuevo el micrófono, es que Maya creció en el orfanato. Se supone que esta gala es en su beneficio. Ella no ha venido aquí como una intrusa en vuestros espacios privilegiados. Ha venido a apoyar a niños que han pasado por lo mismo que ella. Y vosotros la habéis tratado como un obstáculo que hay que eliminar. Vivian Blackwood, intentando una última carta desesperada, se levantó de la mesa. Esto es absurdo. Estáis tergiversando nuestras palabras
creando un escándalo donde no lo hay. Maya sonrió, no con crueldad, sino con la tranquila satisfacción de alguien que ve cómo la verdad sale finalmente a la luz. Señora Blackwood, usted dijo, y cito textualmente, hace 47 minutos, que algunas deben aprender a estar en su sitio. La grabación está aquí, con la hora marcada, y se retransmitió en directo a 43 periodistas y activistas. Mi padre sabe que la sala estalló en murmullos de sorpresa y que los invitados comenzaron a distanciarse visiblemente de Victoria, como si su toxicidad fuera contagiosa. Los teléfonos inteligentes captaron cada segundo, convirtiendo la humillación en contenido viral en tiempo real. Pero lo mejor, dijo Jonathan Cruz abriendo su maletín, es que el Grand Metropolitan Hotel acaba de cancelar de forma permanente cualquier evento futuro organizado por Victoria Sterling Events. Sus contratos con el Winterbourne Social Circle han sido rescindidos con efecto inmediato, y mañana a primera hora se presentará una demanda por discriminación y angustia emocional. Victoria Sterling, la mujer que había controlado la élite social de la ciudad durante 2 décadas, se derrumbó ante cientos de personas. Sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de rabia impotente por haber sido expuesta y destruida por aquellos a quienes siempre había considerado inferiores. Justicia, dijo Miyasa, guardando su tableta y dirigiéndose hacia la salida. No se trata de venganza, se trata de asegurarse de que otras personas no pasen por lo que yo pasé hoy. Pasen por lo que yo he pasado hoy. Mientras Maya y Richard caminaban juntos hacia la salida, el vestíbulo a sus espaldas bullía con una especie de chismes que destruyen reputaciones en cuestión de horas. Victoria Sterling había pasado de ser una organizadora respetada a una paria social en una sola noche, y todo el mundo sabía que no había vuelta atrás. En el centro de ese vestíbulo, donde la discriminación disfrazada de tradición había reinado una vez, una nueva realidad estaba tomando forma como una sinfonía que finalmente encontraba la armonía, después de años de notas discordantes, demostrando que la verdadera excelencia no conoce el color, la clase social, ni las limitaciones impuestas por aquellos que temen la verdadera grandeza. 6 meses después, Maya Henderson estaba sentada en la oficina ejecutiva de la recién creada Fundación Henderson para la Igualdad Social, con una vista panorámica de la ciudad que una vez había intentado excluirla. Lo que comenzó como una humillación pública se había convertido en el catalizador de una revolución silenciosa. Las cifras son impresionantes, dijo la doctora Sarah Chun, ahora directora del programa de la Fundación, mientras hojeaba el informe anual. 15 hoteles de lujo han implementado políticas de inclusión tras el incidente del Grand Metropolitan, como lo empezaron a llamar los medios de comunicación. 3 organizadores de eventos fueron despedidos por discriminación demostrada, y las donaciones a orfanatos han aumentado un 340% este año. Maya sonrió al recordar la noche que lo cambió todo. El vídeo del enfrentamiento se había vuelto viral, no solo como un escándalo social, sino como un símbolo de la resistencia inteligente contra los prejuicios institucionalizados en toda la ciudad. Victoria Sterling vivía una realidad completamente diferente. Su empresa había quebrado a las pocas semanas de la denuncia. Los clientes cancelaron contratos millonarios, los proveedores cortaron lazos, e incluso sus amigos más cercanos la evitaban en público. El ático se había vendido para pagar las deudas legales y ahora trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de eventos corporativos. Una ironía que no pasó desapercibida para nadie. Intentó demandarme por difamación, le contó Maya a Jonathan Cruz durante una de sus reuniones semanales. Pero es difícil alegar difamación cuando tus propias palabras quedaron grabadas en alta definición. Jonathan se rió mientras guardaba los documentos que probaban otra victoria legal. Viven Blackwood también retiró la demanda. Al parecer descubrió que su marido es difícil alegar difamación cuando tus propias palabras fueron grabadas en alta definición. Se rió Jonathan mientras guardaba los documentos que probaban otra victoria legal. Viven Blackwood también retiró la demanda, aparentemente porque descubrió que su marido se enfrenta
a una auditoría federal de sus empresas petroleras. Una coincidencia interesante teniendo en cuenta que algunas de esas grabaciones mencionaban evasión fiscal. Thomas Whitmore había perdido 3 importantes contratos gubernamentales después de que se revelaran sus correos electrónicos discriminatorios. Su reputación empresarial quedó arruinada y varias empresas propiedad de minorías a las que había boicoteado ahora prosperaban con los mismos contratos que antes les habían sido denegados. Pero la transformación más significativa se estaba produciendo en el orfanato que Maya había llamado hogar. La Fundación Henderson había renovado completamente las instalaciones, implementado programas educativos avanzados y creado un fondo de becas para la educación superior que garantizaba que todos los niños que salieran de allí tuvieran oportunidades reales de éxito. Lo más bonito, dijo Margaret Henderson durante la cena del domingo, es ver cómo convertido el dolor en un propósito. Esas mujeres intentaron menospreciarte, pero acabaron amplificando tu voz al mundo entero. Richard asintió, con orgullo. El Grand Metropolitan se ha convertido en un símbolo de inclusión y excelencia. Otros hoteles de la cadena están implementando los mismos protocolos. Incluso hemos recibido un premio de la Cámara de Comercio por la innovación en responsabilidad social. Maya miró por la ventana a la ciudad iluminada y reflexionó sobre el viaje. ¿Sabes lo que más me impresiona? La venganza. Eso cambió las cosas. Fue la verdad. Cuando expones los prejuicios a la luz del día, no pueden sobrevivir. Esa misma semana, Maya recibió una invitación especial. El nuevo organizador de la gala benéfica anual Winterborn, ahora rebautizada como Gala de la Esperanza y la Inclusión, solicitó formalmente su presencia como invitada de honor. El evento se había renovado por completo, centrándose realmente en los resultados sociales en lugar del estatus exclusivo. Irónico, murmuró Maya mientras agarraba la invitación dorada. Hace un año me dijeron que no pertenecía a ese lugar, y ahora quieren que sea la oradora principal. La noche de la gala, Maya subió al escenario donde una vez había sido humillada, y miró a un público completamente diferente, con rostros diversos e historias variadas, personas que habían superado obstáculos similares a los suyos. Victoria, Sterling no estaba presente. Se rumoreaba que se había mudado a un pequeño pueblo donde intentaba reconstruir su vida, lejos de la vergüenza pública. Maya comenzó su discurso. He aprendido que la discriminación es como una enfermedad que solo se puede curar con total transparencia. Cuando se ilumina con una luz los rincones oscuros donde se esconde el prejuicio, éste pierde su poder. El público aplaudió, pero Maya no había terminado. La verdadera victoria no es ver caer a tus opresores, construyendo un mundo en el que las generaciones futuras nunca tengan que pasar por lo que tú pasaste. Durante el cóctel, un joven se acercó a ella tímidamente. Señora Henderson, me llamo David. Soy del mismo orfanato que usted. Obtuve una beca de su fundación y ahora estoy estudiando Derecho. Estudiando Derecho. Quería darle las gracias por demostrar que personas como nosotros podemos conseguir cualquier cosa. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ahí estaba la verdadera medida de su triunfo, no la caída de Victoria Sterling, sino el ascenso de jóvenes como David. Mes más tarde, Victoria Sterling intentó un último acercamiento a través de una carta manuscrita. Maya, sé que no mereces mi perdón, pero quería que supieras que tus acciones me obligaron a enfrentarme a los prejuicios que había tenido durante décadas. Estoy intentando ser una persona mejor. La carta terminaba con una disculpa que llegaba demasiado tarde para reparar el daño, pero lo suficientemente pronto como para salvar el alma de la persona que la había escrito. Maya dobló la carta y la guardó, no por rencor, sino como recordatorio de que incluso aquellos que nos hacen daño pueden aprender y crecer, aunque eso los exime de las consecuencias de sus decisiones. Hoy, cuando los niños visitan el orfanato renovado, ven una foto enmarcada en la pared. Maya Henderson, en su graduación universitaria, sonriendo junto a Richard y Margaret. La placa debajo simplemente dice,
Todos los niños merecen un futuro, sin límites. La mejor venganza que descubrió Mia no fue destruir a quienes le habían hecho daño, sino construir un legado que impidiera que otros sufrieran la misma injusticia. Victoria Sterling se convirtió en una nota al pie de la historia, mientras que Maya se convirtió en el capítulo en sí mismo, demostrando que la dignidad, la inteligencia y el propósito siempre triunfan sobre el prejuicio y la arrogancia.